Gracias por dejarme entrar en tu vida. El fin, como tú lo sabes, es reflexionar. Bienvenidos al sentido de la vida. Y para reflexionar, ¿qué mejor que hacerlo a través de escuchar historias de vidas verdaderas? ¿Me acompañas? La historia que contaremos hoy es una historia de fe en la vida. Es una historia de aceptación de las cosas que nos pasan, entendiendo que por algo nos pasan. Porque las cosas que nos hacen sufrir, en definitiva, nos vienen a traer un mensaje para poder evolucionar. Es una historia de fe y esperanza, porque sabemos que en los momentos críticos, en los momentos que creemos que todo está perdido, comienzan a generarse causalidades por intermedio de personas que aparecen en nuestra vida y que sin querer cambian el rumbo de nuestra vida. Personas que fueron llamadas circunstancialmente a estar en el momento preciso, en el lugar preciso, para poder aportar lo que la vida les encomendó. Es una historia para reflexionar nosotros. ¿Valoramos la vida que tenemos? Es una pregunta que a veces no lo hacemos y quizás la deberíamos hacer. Quizás nos demos cuenta que la mayoría de las veces nos amargamos y nos sentimos víctimas por cosas tan superfluas. ¿Será que el verdadero rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita? Quizás el secreto de la felicidad sea entender que no depende de las cosas materiales. Quizás el secreto de la felicidad sea poder escapar de las costumbres y de la moral que la sociedad nos impone y animarnos a soportar el dolor de la indiferencia para poder entender que somos almas libres, libres como los pájaros, y que volar está en nuestra propia naturaleza. La protagonista de hoy decidió quedarse en el anonimato y cambiar su nombre para evitar susceptibilidades. El nombre que eligió para la narración fue Adela. Así que, amigos, amigas, esta es la historia de Adela. La historia de Adela comienza a partir de su gestación. Su mamá vivía en una casa de un muy buen pasar, ya que el abuelo de Adela era una persona de negocios muy conocida del pueblo. Por lo tanto, la mamá mantenía un nivel de vida bueno en un pueblo del interior. Ese hogar estaba marcado por reglas muy estrictas de disciplina que su padre imponía. En un pueblo del interior donde el qué dirán influía mucho. Importaba más lo que digan de mí de lo que realmente soy. A pesar de que esta historia ya tiene casi 50 años, todavía sigue existiendo mucha gente que sigue muy expectante del que dirán. Son personas que piensan de una manera, pero actúan de otra manera, porque es la manera políticamente correcta de hacerlo. En definitiva, sentimos y actuamos de forma diferente. Eso no es otra cosa que hipocresía. Su mamá queda embarazada de un empleado del negocio de su papá. No era la primera vez que su mamá tenía relaciones con empleados, y eso era una situación muy complicada para su papá, que era una persona muy estricta. Ante esta realidad, estamos hablando hace casi 50 años atrás,
Esto manchaba la reputación de lo que sería el ideal de una familia. Entonces toman la decisión de sacarla del pueblo, llevarla a la ciudad, a Montevideo, por intermedio de una conocida, para ocultarla porque realmente entendían que era una vergüenza para la familia. Entonces ahí mandaron a la madre embarazada de Adela, donde estaba prácticamente prisionera en un apartamento. Pese a eso y a la situación que se generaba en ese hogar, ella logra escaparse y mantiene relación con otros hombres, gestando a Adela, y contrae una enfermedad venérea. Mientras tanto, en el pueblo, su abuelo toma la decisión de hacerle la liquidación a quien sería el padre biológico de Adela y lo echa, amenazándolo de que no lo quería ver nunca más por ahí. Así fue que Adela prácticamente no conoció al padre. La situación de violencia en la cual vivía la madre, prácticamente presa en un apartamento, agravada por la enfermedad que había contraído, hacen que Adela naciera de 7 meses con muy bajo peso y con una salud de cristal. Los doctores no daban mucho por ella. Le informan a su abuela que era muy probable que ella no viviera. Entonces, su abuela, que es la primera aparición del primer ángel que tiene en su vida, Adela, la toma y se la lleva a vivir con ella. Y por otro lado, a su mamá la internan en un hospital de monjas. Adela entonces es llevada a la casa de sus abuelos y tratada con mucho cariño. Adela, pese a las pocas probabilidades que los doctores habían dicho de su vida, crece y comienza a tener una vida más o menos normal. Adela, desde muy chica, comienza a manifestar que tenía ciertos dones. Por ejemplo, con la clarividencia, averiguar de antemano las cosas que van a pasar. Eso en varias ocasiones decía cosas que no habían pasado, pero que al rato pasaban. Y por otro lado también manifestaba un amor a la música. Ella se apasionaba con la música. Tanto es así que antes de aprender a escribir, Adela ya tocaba el piano. Había un piano en la casa que lo tocaba la abuela y ella comenzaba a sentarse en el banquito y a comenzar a hacer estrofas y realmente era maravilloso escucharla. La abuela entiende que tiene que enseñarle música, la tiene que guiar porque la música era su pasión. Adela era una niña muy inteligente. En la escuela siempre terminaba antes que todos las tareas y se quedaba esperando y se aburría y hablaba y era reprimida por las maestras, pero justamente porque se aburría, porque hacía las cosas más rápido que los demás. Y siempre tuvo notas muy buenas y fue destacada estudiante. Era una niña muy prometedora. Adela en este proceso, en estos tiempos, realmente fue muy feliz y tiene unos recuerdos hermosos. Pero se aventuraban cambios en la vida. Su abuelo se separa de su abuela y como todos sabemos, estas son situaciones muy complicadas. Si bien la abuela se queda viviendo con Adela en la casa, obviamente empezaron a darse cuenta que ya no disponían de la bonanza económica en la cual vivían juntos con su abuelo. Las cosas poco a poco se tuvieron que ir vendiendo para poder subsistir y llegó un momento en el cual la abuela se complica de salud
y no tenía ni dinero ni salud para poder hacerse cargo de Adela. Había en el pueblo una hermana de la abuela, la cual se había casado con una persona que tenía un negocio donde se vendían cosas. Esta persona no había tenido la oportunidad de tener hijos y la abuela habló con ella con su hermana, para ver si podía de alguna manera recibir a Adela para que la ayudara con las cosas de la casa y las cosas del negocio. A cambio, le darían la posibilidad de pagarle los estudios y seguir financiando también el tema del piano, en la cual ella estaba estudiando para ser profesora. Esta señora, la hermana de su abuela, era una persona muy estricta y también conocía, se acordaba, de las peripecias de su mamá con los hombres. Y tenía el miedo inculcado de que Adela fuera como su mamá. Adela era una niña llamativa y en un pueblo del interior es acosada, a pesar de ser una niña en la época de su pubertad, por muchos hombres. Hombres que hacían historias, que las inventaban y no eran reales. Pero esas historias llegaban a los oídos de la señora esta y realmente significaba grandes palizas que le daban a Adela porque no le creían que en realidad ella no había hecho nada. Ella juraba y perjuraba que no había hecho nada con nadie. Sin embargo, la realidad decía que creían más en lo que decían los demás que en la realidad de lo que era. Inclusive, entre paliza y paliza, llegaron a llevarla a un doctor para que verificara su virginidad. Adela, a los 15 años, se recibe de profesora de piano. Ya hacía 2 años que había entrado en una iglesia y tocaba el piano en ella y era muy conocida. También ahí había conocido a Pedro, un muchacho paraguayo que había venido en una misión a Uruguay a cumplir un trabajo. Y esa misión ya se estaba terminando y él debía volver. Los dos se gustaban y eran noviecitos, pero noviecitos de aquella época. Como su novio debía volverse a Paraguay, su tía entendió que quizás lo mejor para Adela sería que se casara y se fuese con él, a pesar de que era una niña. Entonces le comenzó a decir que ella era poco para el pueblo ese, que nunca iba a salir adelante en ese pueblo y que si se quedaba seguramente iba a terminar como terminó la madre. Por lo tanto, no es que obliga, pero incentiva demasiado a que Adela, a pesar de ser una niña, se case con este señor, con Pedro, y se vayan al Paraguay. Cuando llegan a Paraguay, su esposo le había dicho de que realmente él era una persona pobre. Pero Adela creyó que la pobreza del cual él hablaba era la pobreza que ella conocía en Uruguay en aquella época. Cuando llega a Paraguay y ve realmente la pobreza en la cual vivía la familia de su esposo y en la cual ella debía comenzar a vivir, se da cuenta de que era una pobreza extrema y muy diferente a la de acá. Pese a esa realidad terrible, logran salir adelante. Él consiguió un trabajo, ella, además del piano, de tocar el piano, obviamente hacía limpiezas, cuidaba niños y consiguen tener una vida digna. Tan así que tienen 2 hijos en Paraguay. Es contratada por una familia ligada a la iglesia y realmente muy pudiente a cuidar a los hijos. Le dan la confianza de cuidar a los hijos, lo cual también
En forma de agradecimiento, estas personas, cuando Adela tuvo que dar a luz a sus hijos, todo lo que fueron los gastos médicos los cubrieron ellos, en forma de gratitud por el amor que Adela le había entregado en la crianza a sus hijos. Esta familia fueron sus segundos ángeles protectores para Adela. Pero lamentablemente, esta realidad no duró mucho. Las cosas en Paraguay comenzaron a andar mal. Esta familia debe mudarse de ciudad. Por otro lado, el esposo de Adela pierde el trabajo. No era fácil conseguir trabajo. Entonces Adela tiene que trabajar mucho más para poder llevar el alimento y bancar lo que nosotros decimos la olla en la casa. Esto hace de que haga un esfuerzo muy importante y ese esfuerzo lamentablemente complica la salud de Adela. Toman la decisión de vender las cosas que tenían y retornar a Uruguay. Uruguay en aquella época estaba mejor que Paraguay. Por lo tanto, venden las cosas y retornan a Uruguay con sus dos hijos. Aquí comienzan nuevamente y llegan al pueblo en donde su esposo consigue trabajo, Adela comienza a hacer limpiezas y consiguen alquilar una casita digna para comenzar el proceso. Todo va bien, realmente ella era una persona muy buscada por su capacidad de responsabilidad, entonces consigue muchas casas en las cuales hace limpiezas. Aquí también es donde nace el tercer hijo de ellos, pero nace con una patología un poco especial, que no ayudaba. Una patología que se llama pie-bote, en el cual el pie aparece girado hacia adentro y eso es un proceso que dificulta el aprendizaje a caminar, obviamente, y que requiere de un tiempo, de una dedicación y de un tratamiento que obviamente Adela lo debía hacer. Mientras tanto, Adela hacía limpiezas, trabajaba como en 5 casas y luego de terminar las limpiezas tomaba a su hijo, lo colocaba en un carrito y salía a vender otras cosas, buzos y otras historias. Habían accedido a tener una linda vivienda, pero esa realidad también les exigía que necesitaban más dinero por mes para poder pagar la vivienda esta de a poco. Su marido pierde el trabajo y ella tiene que trabajar aún más para poder intentar mantener el nivel de vida que esa nueva vivienda les exigía. A tal punto es el esfuerzo que ella hace que en un momento le viene un aneurisma, una ACV. La internan en Montevideo y pese a todos los pronósticos, logra recuperarse. El doctor que la operó, sin duda, es su tercer ángel. Pero cuando se recupera, ella comienza a percibir la situación en la cual su familia se encontraba y empieza a chocar con la realidad de que ve a sus hijos mal vestidos, con problemas de alimentación. Ya no podían darle los alimentos nutritivos que anteriormente le daban. La casa estaba a punto de perderse. Y toda esta situación fue demasiado para ella. Por lo cual, en un momento, toma la decisión de autoeliminarse. Aquí aparece su cuarto ángel, la enfermera que vio que había tomado las pastillas. Por suerte, logran agarrarla a tiempo, pero su situación psicológica estaba muy complicada.
por todo lo que había pasado. Por lo cual, como ella no tenía sociedad, la internan en el Vilar de Bo y pasa 2 años y medio internada ahí. Adela se estaba recuperando realmente. Y aquí aparece su quinto ángel. Una persona de la iglesia, de su iglesia de Paraguay, que se acordó de las capacidades que tenía ella para tocar el piano y necesitaban una profesora de coro en la iglesia. Se acordaron de ella, tomaron contacto y le ofrecieron trabajo para que ella se hiciera cargo de la tarea, con un sueldo muy importante que le permitía tener un buen pasar. Su sexto ángel fueron las enfermeras que le permitieron la recuperación en el Vilar de Bo. Ella siempre dice que las trataron con mucho cariño. La ida a Paraguay sin duda era una excelente noticia. Ella llega a Paraguay y comienza a trabajar como encargada, como profesora del coro, y comienzan a tener una vida muy linda, nuevamente. Si bien su marido no conseguía trabajo, ella ganaba lo suficiente entre todas las cosas que hacía para poder tener una vida buena. Incluso llega a pagarle a su marido cursos de informática con la idea de que pudiera acceder a una calidad de trabajo mejor que la de peón o la construcción, que siempre era lo que normalmente hacía. Pero esa situación también dura aproximadamente unos 4 años y la situación en Paraguay nuevamente vuelve a cambiar. Ante esta realidad, toman la decisión de ir a Argentina. Aparentemente, Argentina prometía tener más capacidad de poder desarrollar su vida allá. Por lo tanto, venden las cosas que tenían en Paraguay y con sus 3 hijos llegan a Argentina. En Argentina consiguen trabajo los dos, comienzan a tener una casa precaria y poco a poco, con su trabajo, van mejorando y tienen la posibilidad de darle enseñanza a sus 3 hijos y una vida buena, una vida digna. Este verano de sus vidas dura aproximadamente 14 años. Por supuesto que también siguen ligados a su fe y a su religión. Pero luego de este tiempo, el esposo comienza a tener comportamientos raros y comienza a no traer el dinero a la casa, con excusas de que no le pagaban u otras historias. La moral de su familia, basada en la fe, era muy fuerte, por lo tanto la de sus hijos también siempre fue muy fuerte. Y sus hijos empezaron a desconfiar de su padre, de esa actitud que tenía. Entonces se dieron cuenta de que en realidad él tenía otra casa en la cual tenía que mantener, y esa era la realidad por la cual no traía el dinero a su casa. Su esposo la estaba engañando con otra mujer. Sus hijos lo encaran al padre y lo echan. Obviamente que todo esto es una bomba en esa familia que había costado tanto poder construirla. Y lamentablemente hace de que las personas tomen diferentes caminos. Los hijos mayores deciden quedarse en Argentina, pero Adela toma a su hijo menor y se viene a Uruguay. Es así que ella llega aquí por el 2018. Llegan, van a su pueblo, consiguen una casa para alquilar, consiguen trabajo. Su hijo es una persona de muchos valores. Ella hacía limpiezas, él consiguió trabajo, comienzan nuevamente a forjar una vida digna. Pero
su hijo comienza a tener amigos y esos amigos comienzan a llevarlo por mal camino, comienzan a encaminarlo en el consumo de marihuana. Claro, lamentablemente ahora era legal. Esta situación hace que el muchacho cambie drásticamente. Ante esta realidad pierde su trabajo, comienza a exigirle dinero para poder consumir a su mamá, comienza a haber muchos problemas de maltratos en la casa y realmente toda esta realidad a Adela le hace muy mal y debilita también su salud. Ella empieza a adelgazar y adelgazar por toda la situación en la cual estaba viviendo. Esto hace que las personas que la veían de afuera creyeran que ella también estaba consumiendo, pero en realidad ella estaba consumiéndose por la situación que estaba viviendo, pero ella no era adicta. El que era adicto era el hijo. Sin embargo, el qué dirán cuando nos clasifican, cuando nos discriminan, por esa realidad, de muchos lados donde ella trabajaba, la fueron echando. Adela siente la discriminación, la mirada discriminante de la sociedad, esa mirada estigmatizadora de la sociedad, y conoce realmente el sufrimiento. Adela, ante esa situación complicada, un día, como persona de religión, habla con Dios y llorando le grita: ¿hasta cuándo voy a sufrir? Y toma la decisión de no seguir adelante con su vida, nuevamente, por segunda vez. Toma la decisión de no seguir adelante con su vida. Comienza a planificar el cómo y el cuándo y define que sería en un puente de un río muy conocido de la zona, en el cual ella había definido que sería su bautismo final. Para llegar hasta ahí, ella precisaba tomar un ómnibus y pagar un boleto que era aproximadamente unos 150 pesos. Pero no tenía dinero porque su hijo le sacaba absolutamente todo lo de la casa. Pero como había hecho una limpieza en un hogar que le debían 300 pesos, ella fue a buscar esos 300 pesos que le solucionarían el poder pagar el boleto para llegar a donde había decidido ir. Cuando llega a la casa, la atiende el hombre y le dice que venía a cobrar los 300 pesos que le debía. El hombre le dice que lamentablemente no tiene dinero. Ella le dice que por lo menos si le podía dar 150 pesos, que era lo que realmente necesitaba para poder pagar ese boleto de ómnibus. Él le dice, le vuelve a insistir que no tiene, realmente no tengo nada. Incluso le dice que en el bar del pueblo, la noche anterior, lo habían robado y que esa era la causa por la cual él no tenía ni siquiera un centavo para poder darle a ella. Lo que Adela no sabía, que este señor era su séptimo ángel. Se le había cortado el plan, no sabía qué hacer, en su cabeza era una tormenta y caminaba sin rumbo cuando pasa por el bar del pueblo, aquel bar donde este señor le había dicho que lo habían estafado. En ese momento estaba entrando otra persona en el bar y Adela le grita de la vereda de enfrente: «Señor, no entre, lo van a estafar». Esas fueron las últimas energías que tuvo
porque luego se desmayó y cayó al piso. Este señor la toma en brazos y la lleva a su casa y la recuesta sobre su cama. Era una persona que también vivía en la indigencia y una persona a la cual también había tenido la posibilidad de tener una vida de cierto nivel, pero las vicisitudes de la vida lo fueron llevando a vivir en la indigencia. Era una persona que tenía problemas también de salud. Vivía en un lugar de prestado que no tenía luz y obviamente en forma bastante crítica. Adela despierta cuando escucha a este señor que estaba llorando, hincado y agradeciéndole a Dios, diciéndole: gracias Señor, esta era la señal que tú me mandaste. Adela no entendía qué era lo que estaba pasando, pero este señor, el mismo día y prácticamente a la misma hora, también se había comunicado con Dios y también le había dicho: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? Dame una señal para saber que no estoy solo. Y él entendía que Adela era su señal. Es que cuando somos capaces de dar amor a alguien, pese a nuestra situación, se despierta nuestra empatía, se despierta nuestro corazón. Y en ese momento, cuando sabemos que fuimos capaces de poder ayudar a otro, nos damos cuenta de que la sensación de esa empatía, que no es otra cosa que el amor, nos llena mucho más de tener cosas materiales. Dos almas caminando en la noche de sus vidas, dos almas que se encuentran por causalidad, las dos con sus cuerpos enfermos, los dos estaban enfermos. Y poco a poco comenzaron a sentir la necesidad de ayudarse mutuamente y de poder empezar a pensar en compartir algo. Así fue que comenzaron a hacer cosas juntos, a cocinar, a vender empanadas, a vender milanesas. Adela comenzó poco a poco a tener también sus trabajos de limpieza, de venta de muchas cosas. Y poco a poco fueron ganando confianza en la vida nuevamente y teniendo un porqué por vivir. Y logran alquilar una casa justo enfrente del lugar donde sus dos almas se encontraron. Sin duda que no fue una casualidad. Este señor se llamaba igual que su padre biológico, aquel que prácticamente no conoció y en el cual siempre tuvo la ilusión de conocerlo. Increíblemente, este señor había conocido al padre biológico de Adela. Todas esas cosas eran muy fuertes y eran muchas causalidades que se generaban, sin lugar a duda. Adela entendió que la llegada de este señor era un mensaje de su Padre del cielo y así lo tomó. Comenzaron a tener una vida nuevamente, a tener una vida juntos. El hijo de Adela se recuperó, está viviendo en otra ciudad, lejos de las malas influencias y con trabajo seguro. Y eso a Adela lo hace muy feliz. Hoy ellos son felices. Han logrado vencer el velo de las situaciones adversas para encontrar en el fondo el aprendizaje que lo lleva a su búsqueda personal. También entendieron que
la vida son momentos y que hay que enfocarse en el presente, qué es lo que tenemos hoy. A veces nos complicamos tanto proyectando nuestro futuro por el mañana, qué es lo que va a pasar. Ellos buscan estar bien hoy y mañana se entregan a la vida para que la vida les brinde la posibilidad de poder seguir haciendo cosas. Sin duda es una enseñanza de vida muy fuerte. Han aprendido a ser verdaderos alquimistas de la vida. La vida es eso, momentos que no los podemos controlar, solo podemos aceptar y buscar la enseñanza que existe detrás de ellos. Aprendemos a través de las experiencias entre los opuestos. Si no conociéramos la oscuridad, nunca valoraríamos la luz. Si no conociéramos el desamor, nunca valoraríamos el amor. Es muy importante este aprendizaje. Cuando no se conoce el hambre, no se valora una miga de pan. Cuando no se vive el desprecio, no se valora el afecto. Aprendieron que en la vida, a pesar de que las situaciones se presenten difíciles, si nosotros tenemos la fe y la confianza en la vida y nos entregamos al fluir de la vida, las cosas van a comenzar a cambiar, las causalidades van a comenzar a aparecer y con ellas los milagros. Y lo primero que tenemos que hacer para que los milagros ocurran es creer en los milagros. Personas que son llamadas para ser ángeles en nuestras vidas y cambiar el destino de ella. Pequeños y grandes milagros que cambian la vida de las personas. Hace unos días, Roberto, quien es el nombre de la pareja de Adela de hoy, tenía un dinero ahorrado y como él sabía que a Adela le gustaba mucho la música, quiso hacerle un regalo muy especial. Consiguió en internet un teclado usado que valía unos pocos dólares. Entonces fue en su moto a comprárselo con el fin de regalárselo en forma de sorpresa. Así fue que llegó una noche con el teclado en su moto y se lo regaló. Cuando ella lo vio se emocionó, pero lo que Roberto no sabía era que la ACV que tuvo, la enfermedad que tuvo, el aneurisma, había complicado la mano de Adela. Y obviamente, desde aquella época, ella nunca había vuelto a tocar el piano y no sabía si iba a ser posible o no. Pero Roberto le pide que todos los días se enfrente al teclado y comience a tratar de tocar nuevamente. Situación que hace Adela. Y todas las noches se enfrentaba al piano e intentaba hacer algunos acordes, con las dificultades que su enfermedad le había dejado. Así fue que poco a poco sus manos, por causalidades, por milagros, o llamémoslo como quieran, comenzaron nuevamente a responder y empezó a ser posible que crearan esas lindas melodías. ¿La escuchamos? Sin duda, Rubén fue su octavo ángel. Además, Adela hace poesías
y me regaló una hermosa poesía en la cual solo les voy a leer un fragmento. Hay espíritus libres que son como las aves del cielo. Nacieron para ser libres y deben serlo. Están en ciertos lugares por cortos periodos de tiempo. Su misión es llenar vacíos y luego volar a tierras más cálidas. Agradecen a quienes los alimentan y les curan las alas cuando no podían volar. Cantan para alegrar a quienes lloran. Agradecen a quienes los hicieron tener la necesidad imperiosa de partir a otras tierras. No hay cárceles que puedan encerrar a los espíritus libres. Donde lloran, crecen hermosas flores, como si su dolor y lágrimas fueran semillas que germinaron para dar disfrute a otros. Quien camina en la verdad, en la paz, en la caridad, que no es otra cosa que el amor, será libre. Namaste. Gracias, Adela. Muchas gracias por el regalo que nos envías junto con tu historia, que será como una luz, sin lugar a dudas, que va a llegar a toda la oscuridad que lo esté necesitando. Muchas gracias por esa energía que nos mandas, por estas lindas palabras que a todos nos van a ayudar. Verdaderas historias de vida que tocan el alma, que tocan el alma, sin lugar a dudas. Adela me pide que transmita a todos ustedes que cuando vean a una persona mal vestida, con carencias, no crean que todos son malos, que no los marginen, que no los separen de la sociedad, que no los etiqueten, porque nosotros en general, amigos y amigas, vemos caras, pero no vemos corazones. Y muchas veces juzgamos de una manera muy complicada y no sabemos cuáles fueron las circunstancias para las cuales esas personas están pasando el momento que están pasando. Adela sintió la estigmatización de la sociedad, el dolor que provoca eso, pero se animó a ir más allá. ¿Y qué creen? Encontró su libertad. Ya no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Ya no necesita la parte material para ser feliz. Y eso es una gran enseñanza de vida. Cuando lleguen situaciones adversas a tu vida, entiende que tienes dos caminos. El primero es rechazarlas e intentar cambiarlas. Y al no conseguir cambiarlas, sentirte una víctima de la sociedad y vivir tu vida siendo una víctima de la sociedad, alimentando todas las emociones negativas que harán que tu vida sea un caos. Pero también puedes aceptar esas situaciones y entender que detrás de esas realidades existe una enseñanza en la cual nos va a permitir evolucionar. Son dos caminos y muy diferentes que nos llevan a distintos destinos. Pero lo interesante es saber que la capacidad de elegir siempre la tienes tú. Todo empieza
y todo termina en ti. Amigos, amigas, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Y esa es una gran diferencia. Al final, la vida es una cuestión de actitud. Y tú tienes el poder de elegir. Gracias por regalarme este hermoso tiempo de tu existencia. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar en el próximo video para seguir reflexionando cómo lo hacemos, entre amigos, mate por medio, a la uruguaya. Te mando un gran abrazo de luz desde mi corazón a tu corazón. Te deseo que Dios te bendiga. Y si estas palabras que escuchaste resonaron tu corazón, es porque estás vivo. Atiende a tu corazón. Él tiene muchas cosas para decirte. Chao.